Mi nombre es Jorge, mi esposa Alicia y mi hijo pues está dormido ahí en la carriola, se llama Boaz. Estamos ya desde el jueves por acá conociendo un poquito la iglesia, acompañándoles. No estuve yo con las mujeres, fue mi esposa la que estuvo con las mujeres. Ella fue la que estuvo ahí compartiendo y estando ahí con ellos. Tenemos desde el jueves por aquí. Nosotros estamos residiendo actualmente en Querétaro, en un lugar que se llama Tequisquiapan. Bueno, vivimos en San Juan del Río. Donde estamos fundando la iglesia es San Nicolás Tequisquiapan. Por si quieres, gracias mi amor, por si quieres orar por nosotros. A ver, sí, ella es mi esposa, por los que no la conocían. Por si quieres orar por nosotros, por las personas del pueblo, la idea es alcanzar al pueblo de San Nicolás Tequisquiapan con el evangelio. Entonces, si te acuerdas por ahí por nosotros, de nosotros, ayúdanos por ahí a orar. Yo estudié, como ya lo dijo David, con David y Armando, por ahí del 2013 al 2016 en Bernal. Me regreso a mi iglesia un tiempo, casi un año. En el 2017 regreso a una iglesia ahí a Tequisquiapan a servir, y ahí comenzó, ya tenía el deseo o de parte de Dios este llamado para poder fundar iglesias. Entonces ahí comenzamos con una iglesia en Tequisquiapan a predicar el evangelio en los pueblos, y ahora estamos ahí intentando hacer algo. A mi esposa la conocí en el 2018 y nos casamos en el 2020. A media pandemia, ahí estuvimos, pues con la gracia de Dios se dieron las cosas que antes de que cerraran pudimos tener un lugar. Cerraron otra vez por la pandemia y luego cuando volvieron a abrir un par de meses más ya estaba listo y nos casamos en ese tiempo, con las complicaciones que tiene o que tenía en ese tiempo hacer un evento en pandemia, ¿no? Entonces, ahí, y desde entonces pues ahí servimos juntos como misioneros ahí en San Nicolás Tequisquiapan. Pues bien, acompáñame en tu Biblia acompáñame en tu Biblia a Romanos capítulo 1. Vamos a estudiar donde entiendo que se quedaron la semana pasada, capítulo 1, versículo 18 en adelante. ¿Ya lo tienes? Romanos 1, 18. Quiero que me acompañes a leerlo. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios conocen les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que
que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que participan de tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Vamos a comenzar nuestro estudio. Versículo 18. Porque la ira de Dios, entender que al llamar la ira de Dios, no está llamándolo a un impulso de Dios por molestarse o enojarse. No es un impulso como nos pasa a ti y a mí. No es un impulso como nos pasa a nosotros de podernos enojar con alguien del trabajo porque no hizo lo correcto. No es un impulso de enojarme con mi hijo porque ya rayó la pared o porque ya rompió algo. No es un impulso, la ira de Dios no es un impulso por algo espontáneo. No es como nos pasa a ti y a mí. No es así. La ira de Dios es una respuesta lógica a aquel que comete pecado. Es una respuesta ecuánime, podríamos decirlo así, determinada hacia el pecado. Un Dios santo, un Dios justo hacia el pecado. Esa es la ira de Dios de la cual está hablando aquí. El hecho de que diga que se revela es como que se revela de manera constante. Un presente continuo. Está todo el tiempo revelándose constantemente, o podríamos decir que se hace visible, es descubierto. Dice, porque la ira de Dios se revela, se hace notable desde el cielo. La palabra esta, desde el cielo, nos hace ver que nos llama a la soberanía de Dios. Sí, ¿saben? Gracias. Vamos a ponerlo por aquí. Listo. El Dios soberano que está en el cielo, ese mismo Dios soberano tiene poder en la tierra. Su ira está revelada en la tierra. Ahora, ¿es correcto que pensemos que la ira de Dios está revelada o descargada hacia los hombres? Piensa, ¿es correcto que lo que estamos leyendo, o sea, un Dios santo, lo que acabo de decir, es correcto o justo que se revele su ira hacia el hombre? Hoy vamos a ver que es correcto, y más que una pregunta es una afirmación. Es correcto es justo o correcto que la ira de Dios se revele
hacia el hombre. ¿Por qué? Porque ellos le conocieron, o el hombre le conoce y decide rechazarle. El hombre le conoce y decide que no quiere saber nada de Dios. Esa es una de las cosas o las razones por las cuales tenemos la afirmación que es correcto. La otra, segunda, es que Dios es justo al revelar su ira, porque el hombre se corrompió. Al dejar a un lado a Dios y decidir no escuchar a Dios y no atender a Dios, el hombre se corrompió espiritual y moralmente. Es lo que leímos y que vamos a estudiar un poco. Son esas dos cosas que vamos a ver que nos van a dar luz a que es correcto que la ira de Dios sea revelada, sea mostrada al hombre. Ahora, hay 5 maneras que se puede revelar la ira de Dios según un teólogo llamado John MacArthur. La primera, dice que es la ira eterna, que se expresa pues simplemente, o lo que conocemos, la condenación eterna. La ira eterna de Dios es el infierno, el lugar de condenación. 2, la ira escatológica, esa corresponde al día del Señor. La ira de cataclismo, como lo podemos encontrar en la Biblia como diluvio o como Sodoma y Gomorra. Y también la ira de consecuencia, que corresponde al principio de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Esa es la ira de consecuencia, es algo consecuente a lo que yo hice. Y la quinta, que es la ira del abandono, que es la que estamos viendo ahora. ¿En qué sentido Dios abandonó al hombre? Y es lo que vamos a desarrollar. Dios abandonó al hombre y lo dejó que dejó al hombre que él hiciera todo lo que había en su corazón. Toda la maldad que el hombre tenía en el corazón, todo lo que él quería hacer, dejó Dios que lo hiciera. Entonces esa es la ira que nosotros estamos viendo, la ira del abandono, ¿no? El hombre se ha aferrado tanto a su pecado, el hombre se ha aferrado a el pecado y ha dejado de lado a Dios. Entonces se opone a la verdad, lo que leímos en el versículo 18, que detiene con injusticia la verdad. ¿Por qué es así? Porque se aferra tanto a su pecado, abraza tanto su pecado, que su injusticia detiene la verdad. Y aquí quisiera aplicarlo un poquito para nosotros. ¿Sabes cómo lo podemos aplicar así hacia nosotros? Cuando somos piedra de tropiezo. De ese modo detenemos la verdad de Dios. Cuando nosotros, por alguna conducta que justificamos, somos piedra de tropiezo para que alguien llegue al conocimiento del Evangelio, detenemos la verdad. Detenemos la verdad a través de nuestro comportamiento, y es algo que nosotros tendríamos que realmente ponernos a pensar. ¿Qué estoy haciendo yo que quizás pueda hacer de tropiezo a alguien? ¿Qué tanto yo realmente sí estoy resistiendo a la verdad de Dios con mis actos? ¿Consciente o inconscientemente? Yo espero en Dios que sea inconscientemente y que estés recapacitando, y no sea de una manera consciente que estés resistiendo la verdad de Dios, o dejando que tu testimonio no deje llegar a conocer la verdad. Ellos le rechazaron. Pablo está diciendo que ellos decidieron rechazarle, dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce, está diciendo que es lo conocible de Dios, lo notorio de Dios. Lo que de Dios es conocido, Dios se lo manifestó. Dios ha manifestado a esas personas y a nosotros mismos
Él mismo a través de lo que sigue, que es la creación. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No se tiene excusa porque tenemos a la creación que demanda a un creador, a la creación que muestra lo maravilloso de Dios. ¿Te has puesto a pensar lo maravilloso de Dios de la creación humana, tu cuerpo? Yo sé que esto el pastor David lo podría explicar mejor, pero cuando te cortas, ¿no te parece maravilloso que solo cicatrice? ¿No te parece maravilloso que tú te hagas una pequeña cortada y sola se va uniendo, sola va cerrando? Eso es lo maravilloso de la creación de Dios. Tú y yo somos creación de Dios. Y es la maravilla de Dios. Él se ha revelado a su creación, hacia nosotros por medio de su creación. Ahora, te voy a llevar un pasaje, acompáñame a Salmos. Salmos 19 es un salmo muy conocido para la creación de Dios. Dice Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y en la noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo su palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Ves? No, dice Romanos, lo que leímos el 20, no tienen excusa, porque Dios les ha mostrado a través de su creación. Ellos conocen a Dios, nosotros conocemos a Dios. Por lo cual no hay excusa, por lo cual no tenemos excusa, porque se hace claramente visible en su creación su eterno poder y su deidad. El poder de Dios se hace visible en su creación, y el poder de Dios se hace visible en nosotros. Lo que te decía, si te cortabas, cómo se une. Ve las maravillas de la creación de Dios. Ahora, el poder de Dios. Podríamos ir a Génesis 1 y ver el poder de Dios que lo cantamos en un canto, que con el solo poder de su palabra hizo lo que existe y lo que hay. Y más temprano les ponía el ejemplo de cuando el Señor Jesús calmó la tempestad. Fue con el solo poder de su palabra. Pero, ¿y qué de los que resucitó? Fue solamente con el poder de su palabra. ¿Te acuerdas cuando aquella niña se acercó, la agarró ya muerta y le dijo, Talita cumi? Y la palabra de Dios dice, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Con solo hablarle, la levantó. Ese es el poder del Dios en el que creemos. Y necesitamos descansar en ese poder. ¿Recuerdas Lázaro? Se acercó a la tumba y ¿qué le gritó? Lázaro, ven fuera. Y todos tenemos la ilustración de Lázaro como una momia todo vendado saliendo de la tumba, ¿no? Con el solo poder de su palabra dio vida, creó. Ese es el poder que se denota en su creación. Por lo tanto, también su deidad se nota en su creación. Debemos descansar en eso
Y es algo que nos cuesta. Yo estoy seguro que Dios ha mostrado su poder a ti tanto como a mí. Pero somos necios y seguimos en lo nuestro. Y seguimos creyendo que lo que yo digo es mejor, o lo que yo pienso es mejor. Ahora, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, en sus razonamientos, y sus necios corazones fue entenebrecido. Esto es algo que nos puede pasar a ti y a mí. Esto es algo que nos puede pasar, que nuestro corazón se vaya alejando de Dios, nuestro corazón se vaya enfriando y por lo tanto no le demos gloria a Dios, no le glorifiquemos como Dios, ni le demos gracias. A medida de que nosotros nos separamos de Dios, dejamos de ser agradecidos con Dios. A medida de que mi vida espiritual se va enfriando, dejamos de darle gracias a Dios y creemos que lo que tenemos es simplemente porque nosotros podemos. Y es una fatal mentira. No es así. Pero empezamos a hacernos esa idea. ¿Por qué? Porque dejamos a Dios de lado, porque empezamos a enfriarnos, porque dejamos de leer nuestra Biblia a diario, porque dejamos de asistir al discipulado, porque dejamos de hacer cosas que nos edifican, que nos alimentan. Dejamos de alimentarnos espiritualmente y todo eso nos lleva a querer saber o a querer creer que somos sabios en nuestro propio entendimiento y nos lleva a que nuestro corazón sea entenebrecido, nos lleva a que nuestro corazón se vaya oscureciendo, como lo vemos a estas personas que decidieron alejarse de Dios. Mira, acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. ¿Cuál es la razón o cuál es la base por lo que te estoy diciendo esto? Que conforme nos vamos alejando, nos vamos llenando de tinieblas. Fíjate lo que dice, le está diciendo el Señor Jesús a Nicodemo: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Conforme nuestro corazón se va entenebreciendo, se va oscureciendo, es conforme vamos rechazando la luz de Dios. Por lo tanto, empezamos a rehuirle a las personas de la iglesia. Empezamos a dejar que nos vean afuera, porque quizás lo que estamos haciendo fuera de la iglesia no es correcto. Y es lo que dice, que el que hace lo malo se esconde para que sus obras no sean hechas, dice. Para que sus obras no sean reprendidas, porque alguien te va a reprender. Lo que estás haciendo mal delante de Dios, alguien puede acercarte a reprenderte y no quieres que eso suceda. Por lo tal, te vas hacia las tinieblas. Dice, lo contrario, así andas en la luz. Practicas la verdad y no importa que vean lo que estás haciendo. Ahora, ¿tú estarías dispuesto a que tu pastor David viera todo lo que haces a solas? ¿Tú estarías dispuesto a que tu esposa o tu esposo vea lo que haces a solas?
Ahora, no solamente lo que haces, lo que ves, lo que escuchas, lo que hablas. ¿Tú estarías dispuesto a que el que está al lado tuyo estuviera ahí todo el tiempo? Porque el que hace verdad o el que practica la verdad no tiene problema con tener a alguien al lado. Al contrario, lo agradece, porque si se equivoca, su obra va a ser reprendida y él la va a poder corregir. Pero cuando nuestro corazón está alejado de Dios, ni siquiera queremos ver al hermano de la iglesia. Y probablemente tú estés aquí por cumplir. Tú estés aquí porque dices, pues yo vengo el domingo para que no me busquen en la semana y así ya la libré y nadie sabe lo que hago. O tú dices, vas llenando una listita, si voy al culto y más si me quedo a los dos, pues mis papás me dejan hacer esto, voy a esto y hago aquello, tengo permisos. Y solamente estás por eso. No hay algo, no hay verdadera luz en ti, sigues en tinieblas, entiéndelo. Necesitamos venir a la iglesia con un corazón dispuesto a ser transformado. Porque si no estamos dispuestos a ser transformados, más allá de que la palabra de Dios llegue a nosotros, nos va a endurecer más el corazón. Nos va a hacer que creamos que todos están mal y yo estoy bien. Lo que leíamos hace un momento, necios. Y lo que vamos a ver después ahorita. La verdad es que Dios ha derramado su ira de alejamiento, de estar distante, de dejar a la persona sola que haga todo lo que tiene en su corazón y su maldad. Porque ellos no le tomaron en cuenta. Había una necedad que probablemente nosotros tengamos en nuestro corazón, una necedad en ellos, la cual no les permitía creerle a Dios. ¿Por qué? Lo leímos en Juan, porque sus obras son malas. Eso era lo que le pasaba a la gente en Roma también. Sus obras eran malas. Sus obras no eran buenas, por lo cual ellos veían como una forma de regla que no quieren que haga lo que yo quiero hacer. La situación, mi querido hermano, que no somos dueños de nosotros mismos. ¿Quién pagó por ti y por mí? Dígalo otra vez. ¿Quién pagó por ti y por mí? Entonces, ¿a quién le pertenecemos? A Jesús. No hay más. Jesús pagó por ti y por mí, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a el Señor. Él nos hizo y Él nos salvó. Le pertenecemos doblemente a Él. Y súmale a eso que el Señor en ningún momento te quiere hacer daño. En ningún momento. Todo lo que Él quiere es el bien para ti y para mí. Pero nosotros nos montamos en nuestra necedad. Y es lo que vamos a ver ahora, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dijeron, Dios, ¿para qué? Yo no tengo que dejar mi pecado. Yo estoy bien con mi pecado. No está bien seguir a Dios porque Él dice que deje mi pecado y yo no quiero dejar mi pecado. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjate,
en medio de la necedad. Acompáñenme a Proverbios 16:2. Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Ves? La necedad está en creer que lo que yo estoy haciendo es correcto. La verdad es que no. Yo llegué a Cristo a mis 23 años, tengo 38, tengo 15 años en la palabra, 15 años. Y en estos 15 años me he dado cuenta que si para algo soy bueno, es para equivocarme. Que si yo estoy seguro de algo, es que si yo me monto en lo que yo quiero, me voy a equivocar. Y nos justificamos de muchísimas maneras para pensar que lo que yo quiero es lo correcto. Y creemos que todos nuestros caminos son correctos en mi propia opinión. Y no es así. ¿Cómo tendría que ser? Ahí mismo en Proverbios capítulo 3. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Primero, el versículo 7 en Proverbios 3 dice: no seas sabio en tu propia opinión. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es un alivio, te está diciendo, es un refrigerio y un alivio el que temas a Dios, que te apartes del mal, que no creas que tú tienes la razón en todo, que busques a Dios, que temas a Él, que le busques, que tú seas. Es más, Proverbios 1:7, ¿alguien se lo sabe? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor a Jehová. Entonces, ¿dónde está mi sabiduría? En Dios. ¿Dónde yo puedo ser sabio? En Dios. ¿A quién tengo que buscar para hacer las cosas correctas? A Dios. Pero nuestra necedad es tanta que creemos y pensamos que lo que yo pienso, digo o hago es correcto. A ver, piensa esto. Si el banco te ofrece un préstamo y tú dices, bueno, no lo necesito, pero te llaman y te llaman y te llaman, pasan los meses y te llaman y te llaman y te llaman, entonces pues lo voy a aceptar. Haces cuentas, tanto me piden al mes, lo agarro y pues ahí tengo un dinerito, ¿no? Cuando no consideras a Dios, cuando tú no consultas a Dios, y aún cuando no lo obedeces, si Él te está diciendo que no es correcto en ese momento, ¿qué va a suceder? Va a ser una deuda vana, tonta, que te va a meter en problemas. Dice la Biblia que el deudor es esclavo de quien le debe. Y uno aprende a la mala. Yo te dije, yo me di cuenta que soy experto en equivocarme. ¿Quién crees que le aceptó el préstamo al banco? Yo. Y fueron los años más terribles de mi vida. Me di cuenta que pequé contra el Señor. Y no había pecado en el hecho de tomar el préstamo, en el hecho de no considerarle.
el hecho de no consultarle. Porque en el principio era bien chido, alegría, yo tenía lana, pero después, año tras año tras año, esforzándome, rompiéndome la espalda para pagarle al banco. Y me convertí en eso, en esclavo del banco. Trabajaba para pagarle. Necesitamos considerar a Dios en nuestra vida y no creer que lo que yo decido es lo correcto. Gracias, te digo que aprendemos a la mala, gracias a eso. Fíjate, y eso fue soltero, imagínate casado. Yo tengo un principio con mi esposa de no endeudarnos en nada. Si nos alcanza para un carrito viejito, eso vamos a tener. No vamos a endeudarnos con un carro. Y tenemos un principio de no deudas, de comprar para lo que me alcance. Como niño llegar a la tienda, tengo 5 pesos, ¿para qué me alcanza? Tal cual, no más. Porque mucho de esos son caprichos de nuestro corazón. Mucho de esos son caprichos nuestros y no es una necesidad real. Esa es la verdad, no hay una necesidad real y nos volvemos necios en nuestro corazón y decidimos no creerle a Dios o no consultar a Dios. Y ahí es donde nosotros fracasamos. Versículo 23: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos. Se fueron a la idolatría. Cambiaron la imagen de Dios por la imagen de hombres y se fueron a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Fíjate, primera a los Corintios 10, vamos a leerlo, si quieres acompañarme, versículo 19. Dice así el versículo 19 de 1 Corintios 10. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios. Lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué está diciendo? Dice que pues, ¿el ídolo es algo? No, es una escultura, es nada. Y dice, o que sea algo lo que se sacrifica al ídolo, no. Dice que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, no a Dios. La cuestión a la que ellos ya estaban yendo era la idolatría. Ya yendo la idolatría es irte por el lado más convenenciero. ¿Sabes cómo le llama Dios a eso? Prostitución espiritual. Te vas con el mejor postor, te vas con el que te da lo que quieres. Y eso pasa. Y te va a llegar a cuestionar la gente, entonces, ¿por qué si yo voy con Santa Teresa de las Escobas y le rezo a ella y ella me da lo que quiero? Es un engaño total. Es un engaño. Porque nos están dando el deseo de nuestro corazón pecaminoso. No nos están dando algo que edifique. Para que puedas entender un poquito más sobre la idolatría y cómo Dios le llama tal cual, lee Oseas, léete al profeta Oseas y vas a ver cómo Dios ilustra de una manera tan grande ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Si no sabes, Oseas, le dijo Dios a Oseas, a un profeta: ve y toma una mujer prostituta y cásate con ella. Y se casó. Él fue, obedeció y se casó. ¿Qué hizo la mujer prostituta? Se fue a prostituirse otra vez.
Y viene otra vez el Señor con Oseas y le dice: ven y paga por esa prostituta. Tráetela, es tu esposa, pero tendría que pagar. Y pagó y se la trajo. Es a grandes rasgos lo que te ilustra la salvación. Lo que te decía de que al Señor le pertenecemos doble porque Él nos hizo y Él nos compró. Esa mujer era de Oseas, sí, él se había casado con ella. ¿Y qué tuvo que hacer? Ir a pagar al prostíbulo para que se la dieran. Nosotros le pertenecemos a Dios porque Él nos creó. ¿Y qué hizo? Dio a su Hijo para que le pertenezcamos a Él otra vez. Léelo, está bastante bien ilustrado e interesante. Bueno, punto número 2. Dios es justo al manifestar su ira a los hombres porque el hombre se corrompió espiritualmente y moralmente. Y aquí viene la debacle, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esta frase, esta palabra, Dios les entregó, el entregar, era usada en el vocablo griego para entregar a un prisionero. La palabra que está usando Pablo es la que se usaba el griego para decir: aquí está el prisionero, y lo entregaban a su prisión. Si lo entiendes de esa manera, porque lo vas a encontrar en el versículo 26 y el versículo 28. De aquí 24, 25, 26, 27, 28, 5 versículos, 3 veces lo encuentras. Esta frase: Dios los entregó, los llevó prisioneros a su inmundicia, en la concupiscencia de su corazón, en el pecado que ellos traían en su corazón. Para ponerte un ejemplo más práctico con mi vida, sé que no conocen mucho de mi testimonio, pero yo era alcohólico y adicto. Y la concupiscencia a lo que se refiere en el corazón es el pecado que tienes o que te gusta en tu corazón. La concupiscencia de mi corazón podría ser, o podría decirte que es el alcohol. Ellos tenían una situación moral en su corazón, lo vas a ver, porque al final del versículo dice que deshonraron sus cuerpos y luego dice que fue mujer con mujer y varón con varón, la homosexualidad. Eso es lo que había en su corazón, era el pecado que ellos tenían, la concupiscencia de su corazón. Dios los entregó a eso, y es la ira del abandono. Dios los abandonó, Dios los dejó con eso. Dijo: lo que hay en tu corazón, eso hagas. Por lo tanto, deshonraron sus propios cuerpos y se entregaron a esas pasiones bajas que tenían, ya que cambiaron, versículo 25, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dejaron o cambiaron todo, cambiaron el uso normal, lo que Dios hizo, hombre y mujer. Dijeron no. ¿Por qué decidieron rechazar a Dios? Porque ellos tenían un pecado en su corazón que no querían soltar. Y quizás esto te parezca más familiar o hasta parece que lo escribieron para estos tiempos. Pero la gente o la comunidad que actualmente tiene que ver con todo lo que es gays y transvestis, ¿por qué deciden rechazar a Dios? Porque no quieren dejar su pecado. ¿Por qué deciden rechazar a Dios? Porque están abrazando el pecado, su pecado, y no quieren dejarlo.
¿Qué es lo que quizás tú tengas abrazado? ¿Cuál es ese pecado que tienes tú escondido? Que está en la concupiscencia de tu corazón y que gracias al Espíritu de Dios que mora en ti, no se desata y se libera como se desató con ellos. ¿Qué es esa parte en tu corazón que tienes que cambiar? Porque fue el inicio de todo. Y esto te tiene que alarmar si tienes algo ahí en tu corazón. Porque para ellos fue el inicio de todo. No solamente quedó en la homosexualidad. Y no solamente va a quedar en lo que tú tengas en tu corazón. No solamente va a quedar con eso, sino que viene todo esto a ser, mira, fíjate, versículo 26, por esto Dios les entregó a sus pasiones vergonzosas. Lo mismo, los tuvo prisioneros de sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que contra la naturaleza. De igual modo, también el hombre, dejando el uso de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó otra vez a una mente reprobada, los hizo prisioneros de esa mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de todo esto, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Atestados, ahorita voy a seguir leyendo, pero ¿qué es atestados? Es que tenían mucho, harto, como dicen en mi pueblo, muchísimo. Tenían no solamente un poco, no solamente era un ligero desliz, no, estaban atestados, tenían muchísimo. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hay una lista en la que fácilmente tú y yo podíamos encajar. Hay una lista en la que pero muy fácilmente tú y yo podíamos estar en esto. Dice: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuración, detractores que no están de acuerdo en nada, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. ¿En dónde entras tú? Avaricia, maldad, envidia, contiendas, necedad. No tenemos misericordia. ¿En qué entramos nosotros? Había una corrupción moral. Fíjate, te voy a leer el último versículo en otra versión. Dice: Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo lo siguen haciendo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Ya lo conocían, ya saben, ellos ya sabían que los que tal cosa hacían son dignos de muerte. Ya Dios se lo había dicho, ya Dios se lo había revelado. Ahora, tú y yo sabemos eso. Tú y yo sabemos que la paga del pecado es muerte. Tú y yo sabemos que está mal mentir, pero mentimos. Tú y yo sabemos que está mal andar en chismes, pero chismeamos. Tú y yo sabemos que está mal andar de contencioso, pero ahí andamos peleando con el que se nos mete en el tráfico. Tú y yo sabemos que la paga del pecado es muerte y lo seguimos haciendo.
Una cosa que te voy a dejar como conclusión y práctico. Fíjate cómo comienza el capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Primera cosa práctica que te voy a dejar: no juzguemos. Porque probablemente te la pasaste cuidando a tu esposo o a tu esposa o a tu hijo. No juzgues. Porque fácilmente tú y yo encajamos en cualquiera de los pecados que vimos anteriormente. Esa es la conexión de por lo cual es, por lo que te acabo de decir, por lo tanto o por todo lo que leíste. Dice, tú eres inexcusable, porque tú que juzgas haces lo mismo. Primera parte, no juzguemos. No juzguemos, porque tú y yo encajamos en eso. De lo contrario, en lugar de juzgar a tu hermano, o quizás no juzgas a un creyente, pero sí al vecino que es inconverso, se la pasa de fiesta, a tu primo, a tu papá, a tu hermano, a cualquier familiar que tengas no creyente que la pasa haciendo cosas que no agradan a Dios, no juzgues. Mejor muéstrale amor. Yo te diría, no juzgues, actúa. Versículo 16 del capítulo 1. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque el evangelio, la justicia de Dios revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio revela la justicia de Dios por fe. No te dé pena compartir del Señor, porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo. ¿Sabes por qué? Dice, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. No es algo que salga ni de ti ni de mí, es el poder de Dios. Y que no te avergüence. Comparte, actúa, no juzgues. Actúa, predica el evangelio, no juzgues, actúa. Mi hermano, ¿en qué te puedo servir? Sobrellevar la carga los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. En lugar de juzgar, aportemos. En lugar de tener un juicio, tomemos acción y ayudemos al hermano que está en necesidad. Y oremos por esa persona que quizás no ha llegado a los pies. No te canses. Como te lo dije, yo fui adicto. De ahí me rescató el Señor. Pero hubo alguien que estuvo orando por mí. Y probablemente a ti te traten mal y te digan que no te van a acompañar a la iglesia. No desistas. Si les amas, no desistas. Porque yo así traté a las personas que oraron por mí. Y ella, cansada, le dijo a su hermana, que llegó primero a Cristo, le dijo, ya no puedo con Jorge. Me dice que si me voy a hacer monja, que porque voy diario a la iglesia. Y su hermana le dijo, yo viví lo mismo con ustedes. Ustedes no querían ir a la iglesia. Sé paciente. Y en lugar de hacer cualquier cosa, le dijo, te voy a ayudar a orar por él. Vamos a orar juntos por Jorge. Hubo alguien que no desistió para orar por ti. Hubo alguien que no desistió para rogarle a Dios para que te rindieras a sus pies. Hubo alguien que no desistió en compartirte su palabra. Y por eso tú y yo estamos aquí glorificando a Dios. No desistas.
Toma acción, comparte. Amado Señor, darte gracias, Padre, por este tiempo. Darte gracias, Señor, por tu palabra. Darte gracias, Señor, por lo que hemos compartido. Rogándote, Padre, por el corazón de mis hermanos aquí presentes. Rogándote, Señor, porque mi Dios, tú les bendigas. Padre, porque tú, mi Señor, puedas transformar su corazón. Que puedan cambiar, Padre, para tu gloria y honra. Que puedan compartir el Evangelio, que puedan tomar acción, que haya menos juicio y más amor. Porque te necesitamos, Padre, día a día. Señor, que nos vayamos rendidos ante ti y que podamos, Padre, glorificar tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén.